Bienvenidos a nuestro programa. El martes 29 de enero de 2019, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia a cargo de don Tomás Osher, presidente de la Asociación Yad Vashem de Venezuela. Les invitamos a escuchar la grabación. Tomás nace en Caracas, es casado, 2 hijos y es ingeniero civil por la Universidad Central de Venezuela. Tiene muchas distinciones, se graduó en Magna Cum Laude, tiene muchas actividades académicas, es profesor jubilado de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo de la Escuela de Ingeniería Civil y del Consejo de Facultad de Ingeniería. Ha publicado diversos libros, artículos, tanto nacionales como internacionales. Desde el punto de vista de actividades comunitarias, es vicepresidente del Comité Venezolano de Yad Vashem desde el año 2014, invitado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana y ha estado en la discusión del acuerdo en memoria de las víctimas del Holocausto. Ha sido jurado también del certamen Hidon Shoah, que es estudio del Holocausto, editor de la revista Zahor Recuerda, legado del Comité Venezolano de Yad Vashem. Ha sido orador de orden, conferenciante, ha dado muchos testimonios como hijo de un superviviente de la Shoah, lo que se llama un superviviente de segunda generación, y que estaba en el campo su padre del exterminio de Auschwitz. La última vez nos dio una charla sobre eso. Viaja por el mundo para dar charlas educativas sobre el Holocausto en universidades, en colegios y en organizaciones como CEMI. Muchas gracias por venir otra vez. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar les agradezco a Verónica, Eva, por permitirme nuevamente estar aquí, a todos ustedes por estar aquí escuchándome hoy, el día de hoy. Yo no sé cómo transmitir la emoción que yo tengo de regresar a Madrid y estar aquí con ustedes otra vez. No lo puedo describir. Realmente, yo cuando supe que venía ya a Madrid, gracias a que mi nieto, perdón, y el año que estaba estuvo aquí. Sí, es que yo estuve aquí el año pasado cuando nació. Porque iban a nacer. O iban a nacer, todavía no había nacido. No había nacido. Y regreso ahorita porque mañana, Dios mediante, cumple un año él y mi hijo, porque nacieron el mismo día. Ellos hicieron eso a propósito para que saliera todo más económico. Y dijeron, bueno papi, como tú tienes que venirte hasta aquí, es más económico así. Bueno, pues mañana es su primer añito. Y cuando yo ya sabía que iba a venir para acá, yo dije, tengo que visitarlas otra vez, porque el cariño que yo me llevé la última vez de ustedes no lo puedo describir. Lo trato de transmitir en Venezuela, como fui tratado aquí, como me tratan Eva y Verónica, y realmente me es muy difícil poderlo llevar y decir. Me siento muy bien con todos ustedes. Y le agradezco nuevamente que me abran las puertas y permitirme darle unas palabras en el día de hoy. Yo quería comenzar leyendo el discurso que se dio en la Noche de los Cristales Rotos el noviembre pasado, y lo quiero hacer más que todo en honor al presidente de nuestro comité, el señor David Israel, que ya no está con nosotros. David Israel era el presidente del comité, que paz descanse, y él ahorita me dejó, ya cuando estaba todavía en vida, me preparó para que yo siguiera las riendas del comité, y me gustaría leerles ese discurso que yo di, corto discurso que di en la Noche de los Cristales Rotos, y me permito leerlo. Empezó así: buenas tardes, lo estoy leyendo tal como lo leí aquel día, ¿ok? Agradezco y me siento honrado por estar acompañado por un público tan distinguido. Tuvimos una asistencia que hasta el día de hoy es inédita, porque estando el país en las condiciones que está, logramos tener 300 personas participantes, ¿ok? El cuerpo diplomático lo tuvimos casi en su totalidad, ¿ok? Tanto los embajadores como si no está el embajador,
el ministro consejero, que sería el segundo, ¿no? ¿Qué porcentaje de judíos y no judíos? Yo diría que había más no judíos que judíos, ¿ok? Que es nuestra intención cuando hacemos este tipo de eventos. Y un poco de la charla que yo voy a darles después de este discurso tiende un poco a ir hacia allá, ¿ok? Hacia comunicar esto más fuera de la comunidad que dentro de la comunidad. Y voy a explicar el por qué es muy importante y qué complicaciones tenemos cuando damos nuestras conferencias en la comunidad y cuando lo damos fuera de la comunidad. De eso vamos a hablar en la sesión de hoy. Y un poco sobre lo que hemos visto últimamente, que es la banalización del Holocausto. ¿Okay? Cada año conmemoramos Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Hoy ya han transcurrido 80 años. Qué fácil se dice. En cada acto nosotros, la segunda generación de sobrevivientes, recalcamos la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros, en nuestra conciencia, para con nuestros familiares, los sobrevivientes, los familiares de los sobrevivientes, con el pueblo judío y sí, para toda la humanidad. Porque lo que ocurrió en la Shoah atañe a toda la humanidad. Lamentablemente, los sobrevivientes nos van dejando ley de vida. Pero ellos se han preocupado por prepararnos, nos han contado, nos han enseñado. Ahora portamos en lo más profundo de nuestro ser la verdad. Lo que aprendimos no es porque lo vimos en una sala de cine, muy por el contrario. Podíamos apreciar que por más que lo intentaran los directores del cine, nunca reflejaron la intensidad con que ocurrieron los acontecimientos. Como decía Trudy Spira, Zichron Libraja, de bendita memoria, y cito: no es lo mismo relatar los hechos que vivirlos. Fin de la cita. Nosotros, hoy por hoy, nos encontramos como en una carrera de relevo, donde un corredor pasa a otro, el denominado testigo. Un elemento claramente tangible, un elemento físico que se puede tocar, que se puede palpar, pero que en el caso de la Shoah y de la segunda generación, ese testigo no es físico, es abstracto, no lo podemos tocar. Está impreso en nuestra memoria y se nos transmitió una y otra vez a través de los testimonios de los sobrevivientes. Hemos estado en contacto directo con la primera generación, hemos escuchado detenidamente sus relatos, tratando de no dejar vacíos. Hemos llorado, a veces hemos tenido que extraer esa dolorosa verdad que muchos no quieren contar, mucho menos recordar, y más bien prefieren enterrar y olvidar para poder así cerrar ciclos de vida. Algunos no nos han querido contar porque sienten culpa. Ese sentimiento que, según Freud, es uno de los peores males mentales que puede sufrir un ser humano. ¿Sí? Algunos sobrevivientes se sienten culpables y cito: ¿por qué yo sí pude sobrevivir y mi familia y amigos no? Fin de la cita. El dilema de la vida es que las trayectorias seguidas por la primera generación y segunda generación de sobrevivientes van en direcciones contrarias, son opuestas. Me explico. La primera generación llegó a la Shoah partiendo de una vida normal. En cambio nosotros, la segunda generación, buscamos la vida normal o la normalidad partiendo de la Shoah. De ahí surgen lo que hoy en día se han denominado los traumas de la segunda generación. La razón de ser de la segunda generación, aparte de transmitir los testimonios recibidos de primera mano, es la de enseñar, divulgar, combatir a los negacionistas. Es de estar vigilantes y alertas ante un nuevo Kristallnacht. La segunda generación tiene esa responsabilidad. ¿Y por qué no darle su verdadero nombre? El sentimiento de angustia por no pasar dos veces por el mismo episodio. Hoy me siento en la obligación de honrar a alguno de nuestros mentores del Comité Venezolano Yad Vashem, al señor David Israel, de bendita memoria, quien lamentablemente nos dejó ya más de un mes atrás, y quien en vida fue el cofundador y presidente del Comité Venezolano Yad Vashem. Él fue quien me llevó de la mano y me dijo, y con mucha humildad me atrevo a citar: Tommy, como me decía cariñosamente, te voy a enseñar, te voy a contar,
para que así luego tú puedas también contar. Recuerda, nunca se debe olvidar. Fin de la cita. Deseo compartir con ustedes 3 muy cortos relatos del transitar del señor David en el campo de exterminio de Auschwitz y que a mí me marcaron. El primero, la llegada a la rampa de Auschwitz con su querida hermanita Eva. La selección, la separación de las mujeres de los hombres. El segundo, cuando su hermanita se separa del grupo de las mujeres y corre para darle un beso a su padre, y luego es tomada por las trenzas y por las trenzas alada, para hacer de vuelta a la fila con su madre y su abuela. En palabras del señor David, cito, me duele que traten así a una niña hermosa de 10 años, me duele, pero ¿qué hago? Fin de la cita. El tercero, en relación a la conversación que mantuvo con el doctor Farkas, a quien le preguntó, doctor, ¿qué sabe usted de mi mamá? Y el doctor le respondió con otra pregunta. Cuando llegaron, ¿a qué grupo de prisioneras mandaron a tu mamá? ¿A la izquierda o a la derecha? David respondió, al grupo donde cuidaban a los niños. Mi mamá se quedó con mi hermanita Eva y mi abuela. El doctor responde, izquierda. Ay Dios, ¿ves el humo que sale de allá? Por esa chimenea ya pasó tu mamá y te aseguro que en ese momento ya no tiene ningún dolor. Si tu mamá estaba con tu hermanita, no hay duda, ellas murieron. El sentimiento con que el señor Israel contaba estos episodios era realmente indescriptible. Al oírlos, tragarse le hacía a uno muy difícil. El impedir el brote de lágrimas era imposible. Y seguía contando, y cito, tengo álbumes de fotos en los cuales hay páginas enteras sin llenar con la cara de mi madre y los bucles hermosos de mi hermanita Eva. Fin de la cita. Siempre me llamó la atención que aún a pesar del transcurrir de los años, siempre, lo oí referirse con un inmenso dolor y sentimiento a mi hermanita. Comprendí, es que la edad de su hermanita se detuvo en el tiempo, en el campo de exterminio de Auschwitz, a pesar del correr de los años. El señor David ya no está con nosotros, pero nos hacemos eco de sus frases y cito, no debemos dejarnos llevar por el olvido, ya que es una forma de rendirse ante el mal. Él se propuso que cada año que se conmemora la noche de los cristales rotos, Kristallnacht, se recuerde el nombre de los 6 campos de exterminio, y así lo voy a hacer. Helmholtz, Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Auschwitz, Birkenau. Al pertenecer al Comité Venezolano Yad Vashem, nosotros hemos sido privilegiados, honrados al estar al lado de la primera generación de sobrevivientes, que ya, como he dicho, lamentablemente también nos han ido dejando. Cada vez quedan menos. Ellos han sido nuestros maestros, nuestros mentores. De todos siempre aprendimos. Deseo nombrar a mi padre, Harry Ossers, y a mi madre, Dorit Weiss de Ossers, padre Stansen, quienes nos prohibieron decir, y cito, jamás digan que tienen un problema. Saber si al día siguiente vivirán o morirán, ese es un problema. Fin de la cita. Con y de Trudy Spira tuve la oportunidad de compartir un sinnúmero de veces su testimonio. Realmente perdí la cuenta. Sin embargo, a pesar de saber cada palabra que ella iba a decir y en cuál momento lo iba a decir, yo no lograba contener el llanto. Como buen discípulo y estudiante, siempre debía leer mis discursos antes de cualquier acto, buscando esa asesoría del maestro. Un buen día me sorprendió. Ella fue quien me dio su discurso para conocer mi opinión. Trudy finalizaba sus discursos diciendo, y cito, los judíos no buscan venganza, solo justicia, y que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Podría relatar un sinnúmero de contactos con la primera generación, pero no es el momento y el tiempo es corto. Lo cierto, y ya para finalizar, hemos escuchado, hemos aprendido, portamos la verdad. Somos la generación de relevo, estamos presentes, seguiremos contando, recordando, enseñando y combatiendo al nuevo enemigo, la memoria. Muchas gracias, nunca jamás. Ese fue el discurso que se dio en la noche de los cristales rotos. Yo no era el orador de orden, yo hablé por en nombre del Comité Venezolano Yad Vashem.
Esa noche también habló el embajador de Alemania, quien dio unas palabras excelentes, uno de los mejores discursos que se pudo oír. Y el orador de orden fue en aquel momento el doctor David Vital. Contamos con 300 personas que hasta el día de hoy nos preguntan los demás miembros de la comunidad cómo fue que nosotros logramos, en la situación en que estamos ahorita en Venezuela, 300 personas una noche en un evento como la Noche de los Cristales Rotos. Ahorita, el 13 de febrero, tenemos otro acto ya en relación con la resolución 60-7 de la ONU, que dice que todos los 27 de enero debemos recordar el Holocausto. Se va a hacer, lo está manejando la alcaldía del municipio de Chacao, en conjunto con el Comité Venezolano Yad Vashem, el espacio Ana Frank y un grupo de teatro denominado Broadway, Tiempos de Broadway, más la alcaldía, por supuesto. Ese será el 13 de febrero. Lamentablemente yo no lo voy a poder acompañar, voy a estar aquí con ustedes. Y ahorita sí, a continuación, me gustaría dar una pequeña conferencia sobre la segunda generación de sobrevivientes de la Shoah y su enseñanza. ¿Y a qué viene todo esto? Viene porque la primera generación ya nos está dejando. Siempre decimos, nosotros nos toca, pero es que ya, ahora sí nos toca. Porque lamentablemente ya los de la primera generación nos están dejando. Pero nos conseguimos cosas en el camino. Y yo quiero hablar un poco de cómo nosotros tenemos que enfrentar hoy en día el recordar la Shoah y con qué nos conseguimos cuando nosotros vamos a los distintos escenarios a hablar de la Shoah. ¿Qué fue el Holocausto? En el año de 1933 Hitler asciende al poder. En el año de 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. El periodo entre esas dos fechas se le ha dado el nombre de Holocausto, aunque el término correcto para nosotros es Shoah. Shoah describe un fenómeno natural, una gran calamidad, un cataclismo, sin ningún calificativo valorativo ni explicativo. Simplemente es un desastre. Ya han pasado más de 80 años y el Holocausto sigue generando preguntas para los judíos y para la humanidad en general. ¿Cómo fue que un Estado moderno pudo llevar a cabo el asesinato planificado y masivo de una comunidad solo por el hecho de ser judíos? Cuando nosotros enfrentamos este punto en particular, siempre hacemos ver a los miembros tanto de la comunidad como los de fuera de la comunidad quiénes eran los nazis. Pues resulta que Joseph Goebbels era un estudiado, Mengele era un médico, y la mayoría de los jerarcas nazis tenían títulos universitarios, y no títulos universitarios nada más, doctorados. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la educación? ¿Hasta dónde la educación pudo ser tomada para generar psicópatas criminales y utilizar la medicina para todo lo contrario que se enseña en la medicina? Y se lo recordamos a todas las personas que vienen a nuestras conferencias, porque mucha gente lo primero que dice, no, esos eran unos locos. No eran ningunos locos, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. ¿Okay? Y cuando uno le dice que eran locos, está cometiendo el error que cuando uno dice que es loco, lo está poniendo el problema en un menor grado, porque bueno, él no sabía lo que estaba haciendo. Eso no es cierto, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. ¿Por qué el resto del mundo no actuó mientras veía cómo se violaban los derechos fundamentales de personas inocentes que fueron asesinadas? ¿Eso sigue ocurriendo hoy en día? ¿O es que no ocurre hoy en día? ¿Y por qué ocurre? Porque nosotros siempre miramos para otro lado. Ocurrió en Yugoslavia. Y eso no es tanto tiempo atrás. ¿Y a dónde estábamos viendo nosotros? A otro lado. ¿Por qué? Eso no era un problema nuestro. Eso era un problema de otro. Y así fue lo que ocurrió también durante la Shoah. Yo miraba para otro lado. No quería ver a donde había que ver. Los judíos que vivían en otros países hicieron todo lo que estuvo a su alcance para prevenir estos asesinatos. Esa es una pregunta que queda en el aire. Los judíos en los países dominados por el nazismo pudieron haber actuado diferente para prevenir el asesinato de inocentes.
¿cuál hubiera sido mi posición de haber estado durante el Holocausto? Es una pregunta que uno se debería hacer. Y es lo que nosotros le transmitimos a nuestros muchachos cuando vamos a darle conferencias a los colegios, tanto comunitarios como no comunitarios. Es bueno recalcar una cosa, hemos ido a muchísimos colegios no comunitarios, por llamado de los mismos colegios no comunitarios, porque hoy en día el estudiar la Shoah empieza a tener una valoración muy importante en los colegios no comunitarios, nos llaman muchísimo. Y les puedo decir, por ejemplo, el último colegio que visitamos fue el Colegio Francia, que es un colegio... Yo estudié. Sí, sí. En el Colegio Francia me llamó la atención, nos llamaron del Colegio Francia, que si por favor podíamos dar una conferencia, y la fuimos a dar. Y antes de la conferencia, la directora del colegio nos llamó, como diría uno, a petit comité, y nos dijo lo siguiente: mire, profesor, ¿usted sabe a lo que se va a enfrentar? Y le digo, no entiendo la pregunta. Bueno, va a hablar con unos muchachos de cuarto, tercero, cuarto, quinto año. Usted sabe cómo son los muchachos. Esos no son de la universidad, esos son muchachos. Y no se sorprenda si hay un poquito de falta de atención, o usted sabe cómo es eso. Usted pasó también por el colegio. Le digo, sí, yo también pasé por el colegio. No se preocupe, le dije, nosotros podemos manejar el auditorio. Para hacer la historia corta, se podía oír un alfiler caer al piso durante más o menos 2 horas. Al finalizar, la directora se me acerca y me dice: profesor, yo no reconozco a mis alumnos. Simplemente usted con una varita mágica los durmió, los puso de alguna manera que los pusieron en atención de tal forma que yo no los reconozco. Yo le dije que el tema es muy importante y llega cuando uno no está al tanto de lo que le van a decir. Estas son preguntas que nos rondan la cabeza y que deben ser realizadas y analizadas, y este análisis corresponde en parte al estudio del Holocausto de la Shoah. Pero ¿quién puede explicar lo que allí ocurrió? Pues los sobrevivientes, aquellos que vivieron y se recuerdan de primera mano lo que pasó y cómo pasó. Son cada vez menos por ley de la vida, ya que nos van abandonando en la medida que pasa el tiempo. Otros eran apenas niños mientras vivieron esa pesadilla. Hace poquito se hizo en el evento del año pasado, o antepasado o pasado, ya no recuerdo muy bien si fue el pasado o el antepasado, se hizo en una de las salas más importantes de Caracas, que es el Aula Magna. Se retomó la obra de teatro, que es la única ópera que se ha escrito para niños, se llama Brundibar, que fue escrita por un señor de la República Checa, Checoslovaquia en aquel momento, en el campo de concentración de Theresienstadt, en donde unas niñas eran el elenco de esa ópera. Yo fui a ver la ópera. Cuando termina la ópera, y ahorita le voy a explicar por qué yo fui a ver esa ópera, aparte de que es muy interesante verla, pero hay un detalle muy importante. Cuando termina la ópera, yo bajo rápidamente al escenario y pido que me dejen fotografiar con las niñas que están en el elenco. Me dicen, no se puede porque ya esto terminó y las niñas se van a cambiar y se van a ir. Y yo le dije, para mí es muy importante. Y me dijo, ¿y para qué? ¿Por qué para usted es tan importante fotografiarse con las niñas? Y le dije, porque mi mamá era una de esas niñas. Mi mamá estaba en el coro de Theresienstadt, en esa obra de teatro. El caballero que estaba ahí me dijo, por favor suba y pasa adelante, discúlpeme. Ya las niñas se estaban cambiando cuando le llegó la noticia de que yo estaba arriba del escenario. Y cuando le dijeron quién era yo y qué es lo que yo estaba haciendo ahí, se vistieron otra vez y salieron para sacarse una fotografía. Y así fue. Me saqué una fotografía con las niñas y causó gran revuelo, porque decían, bueno, ¿y por qué esa fotografía? ¿Qué es lo que está pasando allá arriba? Y cuando yo le conté a las niñitas empezaron a llorar. Porque decían, bueno, es que tu mamá es una de nosotros. Le digo, sí, mi mamá era una de ustedes. Y mi mamá cantó en ese coro. Y yo le dije, ese vasito, porque parte de la escenografía que ellos tenían
era colgado en el cuello una taza. Una taza. Que si no explicaban lo que significaba eso, era simplemente una parte de la escenografía. Y yo le dije, ¿ustedes saben por qué cargan esa taza? Me dijeron algunas niñas, bueno, me dijeron que eso es así, que se lleva la taza. Le digo, bueno, mire, yo le voy a decir por qué es la taza. Porque en el campo de concentración y de exterminio, los prisioneros, por llamarlos de alguna forma, tenían que tener su tacita para comer. Y si uno no tenía esa tacita, la perdía, simplemente iba a morir porque no iba a poder comer, porque no iba a tener dónde colocar el alimento. Nosotros tenemos la tacita de mi papá, porque él la sacó de Auschwitz, y la tenemos. Y la tengo, no la traje conmigo, tengo una fotografía que se la voy a mostrar, la tenemos. Y esa tacita es la misma tacita que ustedes llevan colgada hoy en día. Claro, no es la misma taza evidentemente, pero es lo que ustedes están llevando. Y es tan importante que parte de la escenografía es que ustedes tengan esa tacita como una parte de la escenografía. Y le dije, para que aprendan un poquito más las niñas, le dije, mire, ¿ustedes saben cuántas calorías tiene que comer un ser humano al día? Bueno, como niñas de esa edad no tienen ni la menor idea, pero los números sí le van a decir lo importante. Yo le dije, mire, un ser humano más o menos come 2000 calorías al día. Cuando uno va después para hacer dietas y tal, 1700. En el campo de concentración o exterminio, la comida del día eran apenas 400. Eso es para darle una idea de lo que se comía en el campo de concentración y los campos de exterminio. Y esa tacita era la comida del día. Y los sobrevivientes siempre nos contaban, y me llamó la atención, que todos decían lo mismo, porque yo fui a distintas conferencias y todos decían lo mismo. Cuando llegaban con la tacita, donde la persona que servía, siempre le decían esto: por favor, la cuchara al fondo, sácalo del fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo es donde están las conchas de papa. En la parte de arriba, de la parte superior, lo único que hay es... Así no le decían, no le decían así, y todos lo dicen igual: agua sucia. Ese es el nombre que usaban los sobrevivientes para decir esa comida que les daban. Dame un poco del agua sucia, pero de abajo. No quiero la presa, no. Entonces, eso es para darles una idea de este evento del... Luego, cuando nosotros damos estas conferencias, ¿por qué las damos? Porque hoy en día existe el llamado revisionismo y los negacionistas. Solamente ayer, no estoy hablando de hace tiempo, estoy hablando de ayer, me llegó una noticia de que el ex rector de la Universidad Central de Venezuela, la principal universidad del país, dijo que el Holocausto no existió. Después les puedo pasar, tengo el YouTube de eso. Eso fue ayer o anteayer. O sea, no estoy hablando de que hace fue un mes, 2 meses. Ayer o anteayer, me llegó hoy. Es por ello que frecuentemente escuchamos relatos, historias y estudios de profesores reconocidos, de líderes de naciones, presidentes y gobernantes, que dicen que el Holocausto nunca sucedió. Entonces, está en nosotros aprender para poder decirle a las personas cuando dicen o argumentan esto, cómo es la historia de verdad. Y cuando oímos que alguna persona, y más un líder, dice que el Holocausto no existió, es como asesinar a 6 millones de personas otra vez. Ya los mataron. Y vamos a decir que no ocurrió, entonces lo vamos a matar otra vez. La prensa puede presentar historias sin fundamento que son usadas para tratar de cambiar la historia, que nunca se encontró escrito un plan nazi para eliminar a los judíos. Hay una frase, está en el cliché de la humanidad, que dice: todo lo que hizo Hitler era legal. ¿Y es que es verdad? Es que es verdad. ¿Por qué era verdad? Porque él decía, bueno, mira, si yo ahorita quiero hacer tal cosa, me cambian la ley para que se pueda hacer. Bueno, ya se cambió la ley, ahorita es legal. En la actualidad, la Shoah forma parte de la identidad judía y un tema de enseñanza para toda la humanidad.
En cuanto a la identidad judía, recuerdo siempre las palabras de mi padre Harry Ossers y mi madre Doris Weiss de Ossers. Ambos siempre decían, un judío se puede identificar con su judaísmo de varias maneras. Antes de la guerra, estamos en que los judíos se pueden identificar con su judaísmo de varias formas distintas. Antes de la guerra, tenemos los judíos no practicantes. Y decían, soy hijo de madre judía. Eso ya me hace judío. Y por lo tanto, soy judío. Punto. Eso es un tipo de judío. Así decían mis padres. Yo soy hijo de madre judía, yo ya soy judío. No tengo que demostrar más nada. Después tenemos los no religiosos. Sienten que deben cumplir las principales festividades como son Pesach, Kippur, Hanukkah, Simchat Torah, etc. Y luego tenemos los religiosos. Asisten a la sinagoga mañana y tarde, recitan la Amidá y cumplen con la mayoría de las festividades judías, el Shabbat y el Kashrut. Después de la guerra, ¿qué pasó? Luego, cuando tocamos el tema de la Shoah, el punto se empieza a complicar. Un grupo de sobrevivientes que finaliza la guerra no desean ser religiosos. Sin embargo, se sienten 100% judíos. Y opinan que quién más que ellos pueden decirlo con propiedad. Hitler les hizo sentir que definitivamente son judíos. Esa es su forma de pensamiento de algunos sobrevivientes. Otro grupo de sobrevivientes, por el contrario, se aferraron más al judaísmo, volviéndose quizás más religiosos que como lo eran antes de comenzar la guerra. Y otro grupo de sobrevivientes se centró en cumplir con las tradiciones judías para no perder su identidad judía, pero buscando siempre mantener un perfil bajo en la sociedad, para no ser identificados como lo fue al comienzo de la Shoah y repetir esos horribles pasajes de su vida. Y hay que entender las tres posiciones de los tres. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a las personas, cuando critican alguna de las tres posiciones, le digo, tú no estuviste ahí. Si tú no estuviste ahí, no sabes lo que ellos sienten por dentro. Y como dijo Trudy, no es lo mismo contar que vivir. Lo cierto, y cito a mi padre, no importa qué tan identificado se está con el judaísmo, para Hitler era suficiente que fueras hijo de madre judía. Si ibas a la sinagoga o no ibas a la sinagoga, eso no le importaba. Si mantenías kashrut o no, no le importaba. Tu madre era judía, tú eres judío. E inclusive llegaba a través de las famosas leyes de Nuremberg a afirmar que bastaba con que el abuelo fuese judío para que tú fueses judío, para condenarte a la muerte. En la ley de Nuremberg, si el abuelo era judío, tú eras judío. Mi judaísmo. En mi caso particular, yo me siento plenamente identificado con el judaísmo a través de la Shoah. Es un vínculo sumamente triste, pero un vínculo que está y estará siempre presente en mi persona y en nuestros descendientes. Yad Vashem. Por esta razón me he dado la labor de escuchar los testimonios de los sobrevivientes de la Shoah, primera generación. Estudiar la Shoah para luego poder enseñar y transmitir como segunda generación los testimonios vivos que oímos de nuestros padres. Encontré mi conexión a través de Yad Vashem. Por eso pertenezco al Comité Venezolano de Yad Vashem. ¿Por qué se debe enseñar la Shoah? Esta pregunta la quiero contestar con otras preguntas que realizo cada vez que me presento en un auditorio de bachillerato o un aula universitaria. Y pregunto, ¿saben lo que fue el Holocausto? ¿Cómo comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Por qué comenzó? ¿Cuál es la diferencia entre campos de concentración y campos de exterminio? ¿Cuántos campos de exterminio hubo en Alemania? Hago esa pregunta. En esta pregunta me tengo que detener al escuchar un sinnúmero de respuestas inverosímiles y me atrevo a responder rápidamente. Ninguno. Todos estaban en Polonia. Pero el auditorio me responde, no, bueno, estaban aquí en Berlín, en Múnich. No, miren, no, ustedes no saben, tienen que estudiar. No había ninguno, estaban todos en Polonia. Después le pregunto, ¿pueden nombrar algún campo de exterminio? La respuesta es siempre la misma, Auschwitz. Los otros no existen. Y se los digo inmediatamente para que lo fijen en sus mentes.
Auschwitz, Treblinka, Helmo, Belzec, Majdanek y Sobibor. Es necesario. Cuando escucho el silencio, respuestas dadas a la ligera o respuestas totalmente erradas, es donde me percato que debo actuar. Y no solo como ser humano, sino como judío y educador perteneciente a la segunda generación de sobrevivientes, portador de una verdad transmitida por los sobrevivientes, la primera generación. Como segunda generación, nos hemos encontrado con varios universos humanos a quien transmitir los conocimientos de la Shoah, y su forma de abordarlas no siempre es la misma. En ocasiones es totalmente diferente y opuesta. Cuando nosotros vamos a dar un testimonio, ya como segunda generación, o un testimonio dado por la primera generación, nos encontramos con dos grupos: los no judíos y los judíos. Dentro de los no judíos, después nos podemos encontrar con los antisemitas y los no antisemitas, y los que no tienen idea de nada. ¿Ok? Y darle un testimonio o una charla de Shoah a los no judíos tiene sus complicaciones, porque uno se puede encontrar definitivamente con un antisemita. Generalmente muestran interés en aprender a los no judíos no antisemitas. Generalmente muestran interés en aprender y conocer. Quieren entrar en contacto, de ser posible, con al menos un sobreviviente de la Shoah, en su defecto con un miembro de la segunda generación, y extraer esa información verdadera, fiable, transmitida por sus padres. Con el sobreviviente pueden cotejar y hasta, si se quiere, validar lo visto en las películas con una realidad verdadera que no se encuentra en los libros. En ocasiones pueden ver con sus propios ojos y en tiempo real el número tatuado de Auschwitz. Y aunque parezca aberrante, hasta obtener una fotografía en conjunto con el sobreviviente donde se vea ese número. Símbolo de la humillación humana, pero que seguramente los marcará y quedará como un nuevo testigo frente a los negacionistas. Cuando Trudy estaba con vida, yo la acompañé a todas sus conferencias, todas, las que últimas, cuando yo entré al comité, desde que yo entré, las acompañaba a todas. Era impresionante. Cuando ella terminaba sus relatos, no había forma de salir del auditorio. Teníamos que cortarlo, decirle a los muchachos, y a jóvenes y adultos también: ya, nos vamos, nos tenemos que ir. Porque querían constantemente sacarse fotografías con el número tatuado. Pero no porque era algo de sadismo. No. Ellos han visto el número en las películas. Y como mucha gente dice, no, eso es Hollywood. Pero cuando tienen un sobreviviente por delante con el número tatuado, ya no es Hollywood. Ya es verdad. Y no es lo mismo ver a alguien con el número tatuado y que yo me pueda parar al lado de él y decirle: por favor, me quiero sacar una fotografía con usted. Yo tengo una historia un poco, no sé si contarla o no. Cuando mi padre murió, yo lo llevé a la clínica, murió en la casa. Yo lo llevé al hospital. Yo no sabía que había muerto realmente, pero lo llevé al hospital rápidamente, que está muy cerca de la casa. Lo colocan en la camilla, se lo llevan, él había muerto ya. Y cuando llega uno de los enfermeros, le levanta la manga para tomarle presión, y ve el número tatuado. Y ha salido y me ha dicho: ¿el caballero era un sobreviviente del Holocausto? Sí. Y me dijo una cosa que yo no sabía cómo tomarla. Y me dijo: mire, yo le voy a decir algo que a lo mejor suene aberrante. ¿Me puedo sacar una fotografía? Porque en este momento no lo voy a tener 2 veces. Y yo le dije: sí puede. Y se sacó al lado de la mano de mi padre con su número 169086. Porque para él eso era muy importante. Diana Wang. Hay distintos medios para llegar a la gente con un hecho histórico: dar una clase, ver una película, leer un libro. Todo suma. Pero si quien cuenta los sucesos es quien estuvo ahí, la energía del receptor cambia. Es lo que yo les digo con respecto a los muchachos. Cuando viene del testigo, el relato trae su emoción.
impacta y genera otra energía en quien lo escucha, lo convierte en un nuevo testigo. Esto me pasó a mí. Un grupo de estudiantes de 11 y 12 años de sexto grado, jóvenes y jovencitas inocentes, no comunitarios, lo único que habían escuchado era la lista de Schindler o de Hitler. Solo 25 minutos, una eternidad considerando el tema y la edad. Lo cierto es que luego, transcurridos los 25 minutos, la maestra me comunica que el timbre del recreo sonó y que mi exposición ha concluido. Los jovencitos le manifestaron a la maestra que no quieren ir al recreo. En resumen, frente a mis ojos vi un motín. La maestra reaccionó y pidió que bajen al recreo y que al subir continuaría la acostumbrada clase. Los niños replicaron que bajarían al recreo, pero que al regresar querían escuchar al profesor hasta que terminara su exposición. Mi conferencia de 25 minutos duró 2 horas y media, casi 3, con incesantes preguntas al finalizar. De modo trivial. Este tipo de circunstancia puede darse de muchas maneras, pero en general implica tratar un tema desvalorizándolo. Así, el tema en cuestión se trivializa y se toma de un modo carente de respeto. Comparar la masacre de los 6 millones de judíos con fenómenos políticos cualesquiera. Utilizar una vestimenta nazi o imitar a Hitler. Utilizar símbolos nazis en vestimenta casual, nombres de negocio, etc. Equiparar la actuación del régimen nazi con Israel. Ahorita estamos acostumbrados a oír cosas como estas. El holocausto judío. No. El holocausto judío no. El holocausto. Porque no hay otro. Entonces no se llama el holocausto judío. Es el holocausto. No hay otro. No sé por qué le vamos a poner un apellido. Ah, ¿por qué se le pone el apellido? Ah, porque es que existe otro holocausto. Según esta gente. ¿Cuál es? El holocausto de los indios. El holocausto de la gente de color, el holocausto de lo que a mí se me ocurre, ¿ok? ¿Y el último? ¿Cuál es el último? Y se trata de comparar a unos lo que está ocurriendo en el Estado de Israel con, no, ellos son iguales a los nazis. Eso es una banalización, porque no está, ni se parece, ¿ok? Aquí vemos una banalización. ¿Ustedes saben quién es ese caballero? Príncipe inglés. ¿Y qué tiene puesto? Harry. Harry. ¿Correcto? Se disculpó. Después se disculpó. Pero, ¿cómo le cae eso a un sobreviviente? Esa es una. Seguimos. Esta les va a impactar. Es una edificación. Es un edificio. Eso existe. ¿Dónde? En Estados Unidos. Eso es Estados Unidos. Ahora se la voy a mostrar de otro punto, de otro ángulo. Aquí no lo conecta. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque no fue adrede. No fue adrede. Salió. Pero cuando salió Google Earth, se percataron. Y le hicieron ahorita unas modificaciones para cambiar la cosa. ¿Ok? Esa es la historia que yo tengo de esa fotografía. Porque a mí me la mostraron y nos pusimos a investigar y no fue hecho a propósito. ¿Ok? No fue la intención. Hubo una remodelación, algo hicieron y tal, y casualmente cayó en eso. Y se dieron cuenta cuando tomaron la fotografía con Google Earth. Esa es la historia que yo tengo, no sé si es verdadera sí o no. No he podido cotejar mucho más, pero esa es la historia de esa fotografía. Vamos un poco más allá. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. No estamos hablando de hace tiempo. ¿Quiénes son? Son graduandos de un colegio universitario, donde el fotógrafo que fue a tomar la fotografía le dijo: hagan el saludo de Hitler. Y todos lo hicieron. Pero hay un detalle en esa fotografía muy importante. Este caballero que está aquí.
Ese caballero que está ahí, según se tiene entendido, fue el que mostró la fotografía. Y si observan, él no está haciendo el saludo, es el único. Este tampoco. ¿Cuál? El Primera fila. Este lo está haciendo, este tampoco. Sí, pero este está riéndose. Pero aquel está muy serio. Pero lo que ha salido es que fue aquel, el que publicó la fotografía y dijo que, en otras palabras, lo que yo quiero decir, eso ocurrió. Y la gente lo toma como que eso es un chiste. Eso es banalización. Porque para nosotros eso no es ningún chiste. Pero hay muchos que no lo están haciendo. No, hay varios que no lo están haciendo. Pero en serio pero ese es muy serio. ¿Ok? Eso después la quitaron, pidieron disculpas, ¿no? Ahora viene otra, peor. Esta. Ah, qué lástima, qué cara de tonto. Ese es el caso de la estupidez. O sea, si ese caballero supiera la historia, no cargaría esa camisa. Porque esos estaban condenados a la muerte. Entonces él la pone como que es algo glorioso usarlo. Y es el caso de la estupidez. Y por último, los no judíos no se sabe, tal como suena, no sabemos la posición de la audiencia. No sabemos con qué nos vamos a encontrar con ellos. De hecho, a nosotros nos invitaron una vez, yo creo que lo comenté el año pasado aquí, una vez recibimos una llamada telefónica y nos dicen buenos días, estamos hablando con Tomás o Miguel Oces. Sí, ¿de parte de quién? Y nos dice, bueno, somos los fiscales del CENIAT. Fiscales del CENIAT. CENIAT es impuesto. ¿Okay? Entonces, cuando uno oye eso, lo primero que dice es, mire, pues, está todo el amor en los libros, las cosas y tal. Mire, nosotros estamos muy interesados en que usted nos dicte una conferencia. ¿Una conferencia de qué? Del Holocausto. Dijimos, en el CENIAT, en el organismo, sí. Entonces, claro, lo primero que nosotros pensamos es a qué auditorio nos vamos a enfrentar. Porque... Y dijimos, bueno, pero nosotros estamos para comentar, enseñar. Sí, vamos a tomar el reto. Y fuimos. Y cuando llegamos allá nos dijeron lo siguiente. Nos llamó la directora y nos dijo lo siguiente. Yo quería hablar con ustedes antes que ustedes comenzaran a dar su charla, para decirle un poco dónde están, etcétera, etcétera. Y nosotros dijimos, no, nosotros sabemos dónde están. Y ella nos dijo lo siguiente. Ustedes quiero que se sientan en la total libertad de hablar lo que ustedes quieran. No tienen ningún tipo de censura, pueden decir lo que ustedes consideren que deben decir. Nosotros le dijimos, es que así va a ser, porque el tema que nosotros tocamos no es político, es de historia. Y lo que hacemos es simplemente relatar hechos que están en la historia, que están documentados y que mucha gente lo que pasa es que no lo sabe. Así que nosotros no tenemos ningún problema en decir lo que vamos a decir. Dimos nuestra charla y todo transcurrió perfectamente hasta la parte de la pregunta y respuesta. Ahí es donde la cosa se nos puede complicar. ¿Qué año fue? Ya no recuerdo. Pero de los últimos 20. Sí. ¿Cuántas personas fueron? Ahí había por lo menos unas 30 personas, 40 personas. No, de ustedes. Dos. Ah, Nosotros tratamos siempre de ir 2 personas. Más que todo para que haya un testigo. No, que tú dijiste. No, yo no dije porque tengo un testigo que yo no digo, sí dije. Entonces siempre vamos con 2 personas. Siempre. Nunca vamos solos. Porque siempre van a decir, es que usted dijo, no. Estamos 2. Las preguntas y respuestas fueron, una de las preguntas era que si nosotros pudimos hablar libremente. Esa fue una de las preguntas de uno de los público. Y nosotros le dijimos sí. Y le dijimos, pudimos hablar libremente porque estamos hablando de cuestiones históricas, no estamos hablando de política. Absolutamente no estamos hablando de política. Porque lo que se refiere a la Shoah no es político.
es de historia. Y bueno, terminó nuestro evento, no hubo ningún problema. Un episodio más de la vida de uno, ¿no? Después tenemos Los judíos no saben, y este fue uno de mis grandes aproximaciones, o una de las conferencias más importantes que yo di. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, recibí una llamada telefónica y me dijeron, mira, tú podrías ser, te gustaría o aceptarías ser el orador de orden en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, uno primero lo piensa, ¿no? Y dije, sí, voy a ser orador en la Asamblea Nacional, lo acepto. Y fui el orador de orden en la Asamblea Nacional. En esa fotografía se ve la tacita. No sé si la lograron apreciar. Lo cierto es que mi conferencia en la Asamblea Nacional tenía dos partes, o tuvo dos momentos, mejor dicho. El momento anterior, a mostrar la tacita, la gente no me ponía mucha atención, para ser franco. Cuando yo mostré la tacita, hubo un cambio radical en la asamblea y todo el mundo se puso a escuchar. Cuando yo saqué un elemento de la historia, un elemento real. Esto no es película, esto es verdad. Y tenemos un cuchillo, todavía con las insignias, que fue extraído por mi padre del Auschwitz, y que yo siempre cuando muestro el cuchillo, lo muestro diciendo, esta es una tacita de la comida, y este cuchillo, no digo cuchillo, sino digo, y este martillo lo extrajo del campo. Entonces la gente me dice, no, Marco, te equivocaste, eso no es un martillo, eso es un cuchillo. Y yo le digo, no, esto es un martillo. Pues claro, la gente se extraña. Y le digo, es un martillo. ¿Por qué digo yo que es un martillo? En Auschwitz no había nada que cortar. Okay. Mi padre no lo usaba para cortar, mi padre lo usaba para darle golpes a las nueces y poder sacar nueces. Pero ahí no había nada que comer, entonces ahí no había nada que cortar. ¿Okay? Y él sacó esto al final, se lo trajo del campo, y nosotros siempre en nuestros relatos decimos que muchas familias guardan dentro de la familia pertenencias que pasan de generación en generación. Por ejemplo, este fue el zarcillo que usó mi abuela y este fue no sé qué y tal. Nosotros en la familia Oser no tenemos nada de eso, sino guardamos el cuchillo y la taza. Y eso es lo que pasa de generación en generación, porque eso es lo que nos deja a nosotros el vivo testimonio y el recuerdo de nuestro padre y nuestra madre. Y más la fotografía ahorita que tengo con mi niñita de la Aula Magna, donde pude recrear por algún momento dónde estuvo mi madre. No existen fronteras. Aquí se dio el año pasado esta conferencia. Ese es el número de mi padre, 16986, que tiene una particularidad ese número. Ese número, y mucha gente, mi padre cada vez que daba las conferencias se lo decía a la gente. Él tenía la mano tatuada y le preguntaba a lo de la audiencia, ¿cómo se lee el número? ¿Así o así? O sea, el número para dónde está escrito. Está escrito no para uno, está escrito para los demás. ¿Okay? Pero ese número en particular se puede leer de las dos formas. Se puede leer al derecho y al revés. ¿Okay? Capicúa. Es un capicúa. ¿Okay? No es capicúa, métricos. ¿Okay? Y él decía siempre que eso podía haberle causado la muerte. ¿Por qué? Porque si el que la iba a leer no sabía, digamos, alguien que le iba a leer no sabía por cuál lado se lee, podía ser el número equivocado. Ahora la audiencia judía. Ese también tiene sus problemitas. El auditorio del grupo de judíos tiene su propia forma de aproximación, ya que muchos ya conocen el tema, en los cuales muchas veces escuchamos con preocupación expresiones como esta. Abrimos nuestra conferencia y los comentarios son estos. Otra conmemoración más. Esa película ya la vi, ya me lo contaron. No tengo tiempo, tengo otra actividad programada. Eso es lo que nosotros nos hemos encontrado con la audiencia judía. ¿Okay? En los muchachos me refiero, no los adultos.
los muchachos. Fuera de la comunidad, sin embargo, este grupo se ve desnudo cuando fuera de su entorno, me refiero a los muchachos, le hacen inocentes comentarios antisemitas a los cuales me he enfrentado yo mismo, como son los siguientes. ¿No parece judío? Ah, sí, eso lo dicen. Entonces yo siempre empiezo a verme qué es lo que no tengo. El rabo. Buscando el rabo a ver si es judío. ¿Qué será lo que tengo que no parezco judío? Y luego, reafirmando que sí lo soy, se extrañan y preguntan, ¿estás seguro? O sea, a mí me han preguntado, luego que yo les digo sí soy judío, me preguntan, ¿usted está seguro que es judío? Digo, bueno, caramba. No parece, siempre lo estoy escuchando sí, caramba, yo. sí, No estoy seguro. parece. Más allá de nuestra experiencia narrando el testimonio de nuestros padres y el nuestro como sobreviviente de la segunda generación, debemos responder la pregunta original. Debemos responder a la pregunta original. ¿Por qué estudiar y enseñar la Shoah? La historia de genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial no pertenece solamente al pasado. Es una historia viva que nos concierne a todos, cualesquiera que sean nuestras distintas procedencias, cultura o religiones. Después del Holocausto se han producido otros genocidios en varios continentes. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, 27 de enero del 2012. Genocidio. Esto es muy importante. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Matanza de miembros del grupo. Se dice que un genocidio se considera genocidio cuando ocurra una de esas cualesquiera. En el Holocausto, la Shoah, ocurrieron todas. Por eso la Shoah es única. Alerta. El estudio de la Shoah puede sensibilizar al público sobre las situaciones que conllevan un riesgo de genocidio en el mundo contemporáneo y poner en primer plano el valor de los derechos individuales y los valores universales. Los genocidios no son inevitables. Los genocidios se producen porque las personas y los gobiernos toman decisiones que permiten perpetuar la discriminación y las persecuciones. Al estudiar esas decisiones políticas, los estudiantes adquieren una comprensión valiosa del curso de la historia. Por ejemplo, al examinar las razones por las cuales los gobiernos de Europa o América limitaron la inmigración justo cuando la opresión de los judíos era mayor, los estudiantes comprenderán que las decisiones políticas tomadas en estas circunstancias pueden acarrear terribles consecuencias. Está claro la famosa reunión donde se tomaba la decisión de cuántos judíos iban a tomar cada nación. Respuesta del mundo. Nadie aceptó judíos, excepto República Dominicana, que aceptó 100.000. Hay una razón curiosa porque es República Dominicana. Y hay un cliché en la historia, acuñado en la historia, de Canadá, lamentablemente. Canadá dijo, cuando le preguntaron cuántos va a aceptar usted, Canadá dijo, one is too much. Eso quedó acuñado en la historia, ¿okay? Lamentablemente. ¿Qué significa? O sea que Uno es demasiado. uno ya es demasiado. One is too much. Sin embargo, nuestro país, Venezuela, sí acogió. Mira con Canadá. Y hay una historia muy bonita de lo que hizo Venezuela con dos barcos que llegaron a las costas venezolanas, que no pudieron atracar porque no se había dado la orden para que pudieran atracar. La comunidad judía de Venezuela acudió donde el presidente, en aquel momento era el presidente Elías López Contreras, y le pidieron que por favor dejara atracar estos buques, porque si esos buques regresaban, estaban condenados a la muerte los judíos que venían en ellos. Entre las discusiones, se hizo, para hacer la historia corta, se hizo de noche, y
el presidente acepta que entren los buques, pero el capitán del barco le dice, mire, ya es de noche, no puedo entrar al puerto porque no hay luz, no puedo entrar de esta manera, y ya mañana a primera hora tengo que retornar a Alemania, lo cual era la muerte segura. Eso ocurre en Puerto Cabello. ¿Qué hicieron en Puerto Cabello los venezolanos? Cuando se enteraron que el buque no podía entrar, bajaron todos con sus carros, encendieron las luces de sus vehículos y de esa forma iluminaron para que el barco pudiese entrar. Y el barco entró. ¿Okay? Y fue después el presidente Eleazar López Contreras, su esposa y otras personas, pues ayudaron a los judíos a establecerse y que pudieran seguir adelante en su vida. Eso está en la historia de Venezuela, es una historia muy bonita y donde demuestra un poco lo que es realmente el venezolano, ¿okay? Porque se tergiversa un poco la historia, pero eso es lo que fue el gentilicio venezolano en aquel momento. El rol de los medios de comunicación. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Abuso de poder. La historia del Holocausto permite plantear claramente preguntas sobre el abuso de poder político con fines violentos a nivel nacional y en última instancia a nivel internacional. El silencio contribuye a la opresión. El no hacer nada mientras otros están siendo brutalmente oprimidos por las acciones del gobierno es una forma de complicidad que, en el caso del Holocausto, dio como resultado que el trabajo de los colaboracionistas fuera socialmente más tolerado. Las historias del Holocausto narran la lucha entre el bien y el mal, muchas historias de valor y de coraje, de esperanza y optimismo, la búsqueda de luz en la oscuridad y nos enseñan cómo debe ser el comportamiento del hombre durante tiempos difíciles. El Comité Venezolano Yad Vashem, en el año 1983 se creó el Comité Venezolano Yad Vashem. En las circunstancias actuales se torna cada vez más importante su actividad de la divulgación de la Shoah y la concientización dentro de la sociedad judía y no judía de los peligros del genocidio, los autoritarismos y la falta de justicia. Y debe ser una labor de todos participar de una u otra forma en sus actividades. Les invitamos a participar. Los grandes éxitos no están hechos por una sola persona, están hechos por un grupo de personas. Steve Jobs, fundador de Apple. Muchas gracias.